agradecerte por tomar en mención mi nombre y estamos aquí para poder contribuir a todos los colegas. ¿Okay? Voy a compartir mi pantalla. Bien, la versatilidad de las resinas compuestas, pues como su nombre lo dice, es una forma de tú darle muchas aplicaciones a un material. Y realmente es un material que viene teniendo una evolución grande en los últimos 50, 60 años, básicamente desde la década de 60, ¿no? Desde el comienzo. Por ello que la versatilidad de las resinas compuestas no es solo por el composite, sino es la forma como trabajamos con él. El doctor Castro ya me dio una presentación, aquí está de una forma muy rápida, un corto currículo. Hoy soy profesor conjuntamente con mi esposa, un diplomado en estética, y bueno, ella está atrás de los bastidores y creo que no quiere salir mucho por acá. En esa Universidad de São Paulo, pues hice mi maestría y mi doctorado, más o menos 6 años como vida académica. Tuve la oportunidad de trabajar en investigación, sobre todo en la parte de adhesión. Aquí solo mostrando algunas imágenes que pues es algo todo microscópico y eso es lo que intentamos pasar a los alumnos porque muchas veces en la parte clínica solo ves lo macro, ¿verdad? De esa forma, como había comentado, las resinas compuestas es un material versátil, básicamente por su composición, porque te permite utilizar como una resina que es, digamos, que es un material que puedes manipular y después puedes condensar, modular, darle forma y después aplicar en la cavidad y que él tenga esa resistencia. Y la resistencia se da básicamente por dos compuestos que tiene, o digamos, esa forma de utilizar el material se da por estos dos compuestos, que sería la carga, la parte mecánica, resistencia, y la matriz, que sería el plástico. ¿Okay? Y ese es el problema, que pensamos que la resina compuesta no tiene mucho peso en la vida académica, y la verdad, digamos, en la vida clínica, la verdad, la resina compuesta tiene sus limitaciones también, y eso tenemos que saberlo. Cuando hablamos del sector posterior, muchas veces aprendemos esto en la universidad, ¿no? Hacer técnica incremental y comenzamos a hacer todo el arte que es copiar la naturaleza. Con ello utilizamos este material que si es versátil, es una masa que yo puedo darle forma, de una forma rápida, la verdad. Y esto antes de la década de los 60 era imposible, porque había solo materiales cerámicos y metalocerámicos, ¿ok? Pues hoy es posible hacer abordajes mínimamente invasivos de forma rápida y eficiente, copiando esa naturaleza con materiales que tienen mucha longevidad. Y eso vamos a hablar un poco. Sin duda, es un sustituto grande para metales, pues los amálgamas cada vez están fuera del mercado. Y yo lo que quiero que aprecies es que el material en sí, él es muy bueno, pero quien domina el material es el dentista. Pues usted está allá. Por ello que utilizar todas estas técnicas de cómo yo manipular, qué composite utilizar, qué instrumento utilizo, cuál técnica de inserción de utilizo, cómo doy morfología, es fundamental para que tú tengas un trabajo prolijo, ¿sí? Hay algunos clínicos que no les gustan los pigmentos, pues a nosotros no nos gusta. Sin duda tiene su razón de ser el pigmento. Intentamos copiar algunas particularidades de naturalidad, ¿ok? Y es todo un proceso que lleva varios mini procesos. Entonces, sector posterior tiene que ver mucho con adhesión, con inserción de material, entender al material, cómo yo paso de la parte plástica a la parte rígida del material, cómo saber condensar, con qué condensar. Escultura, anatomía. Si tú no sabes escultura, por mejor composite que compres, no vas a conseguir reproducir. Y si yo simplemente tapo huecos, como decimos en el Ecuador, solo tapo una cavidad, eso no es una odontología digna, digamos así. ¿Por qué? Porque tú estás alterando toda la función del paciente. Entonces decía, retomando, que el hecho de que no conozcas el material te hace pensar de que la sobrevida de este material es 3 años, ¿sí? Composite, máximo 5 años. Y la verdad, hay que entender al material como estructura y saber aplicar la técnica correcta. El problema es que como es muy artístico la parte de reproducción de anatomía, tú terminas haciendo eso
en el paciente. Y gastas mayor tiempo, haces aislamiento, remueves el aislamiento, pones un papel articular para ver la mordida y pierdes toda la anatomía. Y ahí tú dices, ¿para qué hacer tanto eso? ¿Para qué me voy a demorar? Simplemente hago una restauración plana, una restauración plana. Al realizar restauraciones planas, tú tienes que pensar que una restauración plana va a alterar la oclusión, y si son varios elementos, va a estresar la articulación, y si no se estresa la articulación, va a ser desgastes en estructuras dentarias que están sanas. Por ello, cuando pensamos en restauraciones, tenemos que pensar que tiene una sobrevida alta, 22 años. ¿Ok? Esto es lo que comúnmente vemos en consultorio, ¿no? Restauraciones súper planas, porque no tiene ese conocimiento de por qué yo tengo que reproducir anatomía, y si hay una sobrevida alta publicada, 22 años. Entonces, tienes que perfeccionarte en varios puntos: test de aislamiento, adhesión, fotopolarización, escultura, principalmente escultura, porque el arte de la resina compuesta es anatomía y escultura, con un material que es el composite. Por sí solo el composite no te va a dar tu trabajo. Entonces yo tengo que saber leer todos los problemas que tiene el paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo hacer una escultura perfecta, pero hago un ajuste y pierdo toda la anatomía. Entonces tenemos que hacer algunas lecturas previas o sabernos anticipar sobre los problemas particulares de cada paciente. También es un material muy versátil, porque a veces tenemos estas situaciones, tenemos una restauración bastante destruida, amplia, antigua, satisfactoria, y decidimos hacer indirectas. Esa es la practicidad que te da este material, de pasar de una forma de inserción directa a una indirecta cuando tú tienes una destrucción bárbara de la estructura del diente. Y aquí publicamos con nuestro amigo Luis Gustavo Barrote la técnica de él, pero de forma indirecta, juntamente con mi esposa y nuestro grande tutor, doctor Adilson Furusi. Yo quiero que pienses que esta técnica te permite, o este material te permite hacer algunas mejoras, ¿no? Trabajar fuera de boca, tal vez porque tienes limitación de inserción, no vas a reproducir todos los detalles, puntos de contacto, o simplemente porque el paciente no te permite, tiene apertura limitada, o tienes muchas restauraciones. Pero también es versátil porque te permite hacer técnicas innovadoras, como por ejemplo las estampas, que es un material plástico. Entonces todo esto nos da realmente un arma esencial para el día a día clínico. ¿Ok? Se puede utilizar varios materiales, en este caso silicona transparente, para copiar su anatomía. Pero también existen restauraciones más extensas, y a veces ahí comenzamos a pensar, ¿hasta cuándo yo hago directa? ¿Hasta cuándo yo hago indirecta? Ahí es cuando tenemos que pensar siempre cuán hábil eres, qué recursos tienes, si tienes algunos implementos o algunos, digamos, en este caso, anillos para contacto proximal, especiales para dar punto de contacto. Hoy existen muchas cosas, ¿no? Y estas fotos me gusta mostrar, son bastante antiguas, es de alumnos, la verdad, realizados en la clínica, ¿ok? Grandes destrucciones, pérdida de distancia biológica horizontal. Eso puede ser con composite. Tal vez no se recobre 100% punto de contacto, pero la función principal de una restauración con composite o con cerámica es la protección del permanente dentario y remover todo lo que es la lesión de caries. ¿Okay? Ese es el punto principal de una restauración. Siempre y cuando usted piense que tiene que ser mínimamente invasivo, es decir, intentar no remover toda esta estructura dentaria. Si usted piensa en cerámica, usted va a remover muchas estructuras dentarias, ¿sí? Si pensamos desde el punto de vista más técnico. Ahora, también te da estas particularidades de composite, cavidades extremadamente pequeñas. Tal vez aquí este paciente soltó, no hicieron una correcta lesión, no hicieron un aislamiento, y apenas agregué una pequeña cantidad. Le permite, es un material muy versátil. Y también puedo hacer restauraciones más extensas como estas, que prácticamente no tengo estructura dentaria. Y quizás yo pueda hacer varias otras estrategias, como cambio de restauraciones antiguas, mismo de composite insatisfactoria. A veces hay invasión de espacio biológico. Solo quiero mostrarte las ventajas de este material
yo puedo hacer lo que se habla como algo nuevo y la verdad tiene mucho tiempo, que es levantamiento de margen gingival para yo asentar una pieza indirecta. ¿Okay? Yo recobré aquí un hombro de la pared cervical. Si yo hubiese tomado la impresión aquí, es imposible hacer un aislamiento, imposible que tú tengas una correcta adaptación. Esto nos permite por el composite, pero recuerda que el composite no es solo la masa para restauración. Los composites también son los cementos resinosos porque es compuesto, solo que en otra presentación. Yo puedo hacer esa mezcla de técnicas siempre y cuando yo esté entrenado para hacerlo. ¿Por qué? Porque yo conozco clínicos fantásticos que ellos solo saben hacer directas o solo indirectas. La verdad es que tú tienes que tener varias mangas bajo la mano a tener esas estrategias clínicas para casos más complejos. Por ejemplo, yo tengo este caso. Cuando tú haces restauraciones en composite, realmente dejas planas. ¿Por qué? Porque no conoces un poco de estrategia. ¿Cómo yo voy a restaurar? ¿Dónde voy a restaurar? Y de hecho, este diente está agrietado porque tal vez está muy estresado. ¿Ok? Tal vez tenía amálgama. Entonces yo tengo que comenzar a leer algunos puntos. Por ejemplo, en este caso veo grandes áreas de desgaste de diente en destrucción de cúspides, con ausencia de cúspides. Y de hecho aquí implementas esas estrategias de composite utilizando forma directa, y también como sellado para una restauración indirecta. ¿A qué voy con esto? Que yo quiero que veas la pantalla, yo puedo hacer ese preparo y con uso de tecnología puedo escanear directamente en boca, parcial, puedo ver la calidad de mi preparo. ¿Okay? Esto con un equipamiento que tienes en el consultorio. Este caso lo hice en Ecuador, en el consultorio de mi gran amigo, el doctor Richard Rodríguez, que tiene un CAD-CAM dentro del consultorio y es otro nivel de odontología. ¿Okay? Porque tú puedes resolver eso en una sesión un poco más larga. Mira, tú puedes utilizar materiales cerámicos. ¿Okay? Y quiero que veas esto, cuánto se demora el proceso. Eso corre un poco. 11 minutos en fresar. Tú puedes conseguir una restauración bastante rápida. El problema con cerámica es que tú tienes que cristalizar, hacer un acabado, tienes que hacer un maquillaje, colocar un glaze, pero hoy tenemos materiales llamados cerámicas híbridas que no dejan de ser un supercomposite, porque tiene un composite por dentro, lo cual te permite agilidad en el consultorio, si tú tienes todo el equipo. Pues mira, pues se puede hacer este tipo de restauraciones indirectas con composite. ¿Ok? Pues quiero que pienses que es un material que realmente es fantástico. El problema es que si tú no lo sabes usar, no vas a conseguir un grande performance. Por ejemplo, acá, tú haces la escultura, comienzas a hacer el ajuste y pierdes la restauración. Eso nos pasa a todo el mundo. Entonces vamos a comenzar a pensar dónde yo estoy fallando. Pero estoy mostrando algunas fallas comunes. Y por otro lado, yo tengo composites que tal vez quedó bien la forma, pero tal vez no el color. ¿Sí? Entonces hay que comenzar a tener lectura sobre esto. De forma resumida, la falta de conocimiento de anatomía va a hacer que siempre tengas restauraciones no funcionales. Recuerda que no es solo tapar un agujero, y si es darle forma y función a la restauración. ¿Okay? Tenemos vicios técnicos, a veces hacemos las cosas porque aprendimos de esa forma o con el tiempo hacemos ese tipo de vicios. Perjuicio con técnicas y materiales porque no sabemos leer instrucciones de material, no sabemos polimerizar adecuadamente, no sabemos dar acabado y pulido. Hacemos algunos atajos, a veces decimos, pulido, solo pasar una goma, eso se ve mucho, ¿ok? Y la longevidad siempre es cuestionable de acuerdo a cómo tú manejas el material. O sea, hay mucha evidencia científica sobre este composite, la evolución que tiene. También existe acompañamientos clínicos y el mayor índice de fallas son caries secundarias. Entonces no es solo la adhesión, es la inserción de material, porque si yo no hago una correcta inserción, voy a crear gaps o espacios en la interfase adhesiva, y al crear esas interfaces, yo voy a favorecer la instalación de una posible caries. Recuerda que el objetivo principal de la restauración con composite no es colocar el material, es promover salud a largo plazo. No es una restauración transitoria que se cambia cada 3 años.
Es una restauración que puede durar 22 años. Si tú restauras cada 3 años, siempre vas a remover estructura dentaria. Al remover estructura dentaria, estás destruyendo el diente. Un día va a llegar a ser endodoncia, un día va a llegar a ser implante. ¿Ok? Evitemos eso. De cierta forma, para poder yo pasarte todos los recursos clínicos, yo tengo que hablar un poquito de material de forma bien superficial. Quiero que pienses que hay una evolución enorme, ¿sí? Hay una evolución no solo en la partícula, en la carga, que te da resistencia. Y aquí tenemos muy buenas resinas como las híbridas, microhíbridas, las nanohíbridas y también las de nanotecnología. Es decir, microhíbrida, nanohíbrida y nanotecnología básicamente son lo mismo con pequeñas variaciones. ¿Ok? Y hay una evolución química. Esto es lo que quiero que más o menos entiendas. No es un material que no sirve. Que quites eso a la cabeza de que es un material temporario corto y que es un material que la cerámica es mejor que el composite. La verdad, ¿con qué cementas la cerámica? Siempre digo eso a mis alumnos. ¿Con qué cementas? Con composite, un tipo de composite. Entonces, las resinas tienen un compuesto primario que es un plástico, BisGMA, y él hace una reacción en cadena. Voy a explicar, esto es química, pero mira cuántos plásticos puede tener un composite, un adhesivo, un sistema adhesivo, un cemento. ¿Okay? Entonces, realmente es una alquimia. No es tan fácil tú colocar una proporción ideal de BisGMA con EMA, ¿entiendes? A lo largo de todas esas décadas, los fabricantes se encargan de producir estos materiales con una receta de cocina para saber cuál composite es más resistente. Por eso que tienes características particulares en algunas marcas, ¿no? Tienes más brillo, tal vez en algunos composites. La manipulación de unos es más consistente, otros más pegajosa. El pulido final es diferente en las restauraciones. Otros composites tienen mejoras en propiedades ópticas. Y claro, lo que nos interesa en el sector posterior es la resistencia al desgaste y resistencia a fractura. ¿Ok? Entonces, el dentista no conoce mucho estos compuestos. Solo quiero mostrarte algo que nosotros obviamos. Esto es química. Y tampoco es que sea mucho de química, ¿ok? Pero es una reacción que muy poco comprendida. Y si tú vas a estos artículos donde te hablan todo esto, tal vez no entiendas mucha cosa. Es química orgánica, ¿ok? Por ello, doctor, aquí llega un paréntesis grande. Voy a poner en cámara. Un paréntesis grande sobre la presentación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un composite y usted, doctor, dice, yo voy a comprar la resina más cara que hay en el mercado, ¿ok? Se compra la resina más cara del mercado. Ella no le va a hacer el trabajo. Supongamos que usted es un escultor muy bueno. Usted le da forma bonita. Pero la verdad, los composites, hablo de resinas compuestas como pasta, cementos resinosos, resinas fluidas, son dependientes de química y de un factor físico para que se produzca esa química, es decir, que pase de maleable a rígido. ¿Y sabes con qué se realiza esto? Vamos a la presentación, con fotopolimerización. Y aquí es donde voy a caer como el primer llamado de atención, el primer recurso clínico que tienes que aprender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fotopolimerización, yo tengo que tener un equipo que realmente valga la pena, que me polimerice. ¿Por qué? Aquí yo tengo dos puntas, si bien tienen alta potencia, tienen presentaciones diferentes. Él tiene una potencia más homogénea y él tiene potencia muy fuerte en el centro y periféricamente nula. ¿Ok? Profundidad. Usted tiene que ver que algunas fotos de alta potencia tienen profundidad. Usted va a polimerizar una clase 1. ¿Cuántos milímetros puede pasar la luz? ¿Ok? Eso es importante. Ergonomía. ¿Por qué? Usted tiene fotopolimerizadores que tal vez en ese segundo molar superior, donde está cerca de la oreja, mal posición, usted no va a conseguir fotopolimerizar adecuadamente. La posición correcta de la punta también va a entregar la energía adecuada. Y la colimación, que quiere decir esa luz no se dispersa, tiene que ser colimada, de buena calidad. Existen cientos de trabajos y hoy sabemos que los fotopolimerizadores de tercera generación de buena construcción y probados son los mejores. Por ejemplo, aquí yo tengo una de tercera generación
con 3 puntos de luz, porque tiene 3 fuentes de luz con diferentes espectros, pero tengo puntos ciegos. Mire, esa clase 2 yo no polimerizo en proximal. ¿Cómo usted va a hacer una restauración duradera si el área crítica es en la pared gingival? ¿Ok? Eso tiene que comenzar a pensar. Y tenemos, como te había comentado, longitudes de onda diferentes, polyway. Entonces, de forma resumida, ¿por qué es tan importante este de aquí? Te pongo principal representante de esta clasificación de tercera generación. Polyway significa que él tiene varios picos por estas luces de aquí. Por ejemplo, aquí esto es un polyway, tiene 3 fuentes de luces con diferentes picos de longitud de onda, realmente en 456, 409, 10, y excitan estos fotoiniciadores, porque tu composite no tiene solo camphor-quinone, tu composite no tiene solo camphor-quinone, tiene PPD, Lucerin TP y otros compuestos. Mi esposa, ella está haciendo su doctorado sobre un compuesto específico, ¿cómo se llama? Yo composto da fotoinización. Iodone. Es un compuesto que casi no se habla mucho en la industria, se llama sal diodione. ¿Okay? Si usted tiene un foto que no es polyway, que tiene solo un pico en 468 y su resina tiene estos fotoiniciadores, créanme que no va a polimerizar adecuadamente. Resina mal polimerizada, aquí tengo que volver a la química, resina mal polimerizada, apesta, huele mal. ¿Por qué? Porque usted tiene enlaces de carbono suelto, monómeros insaturados, huele mal. Y eso es algo que llama mucho la atención al profesor Paulo Suárez. El peor composite que tenemos hoy es resina. El peor material restaurador que tenemos hoy es resina compuesta. ¿Por qué? Porque muchos clínicos no saben polimerizar. Resina mal polimerizada es peor que amalgama. ¿Okay? Entonces usted tiene que tener en cuenta que resinas compuestas necesitan estar súper bien polimerizadas. Entonces, preferimos usar polyway. O sea, todos esos LEDs de primera generación, que ya no se consiguen, pero de segunda generación, intente descartarlos. Otro punto importante también es la extensión de la punta, por eso es que existen aparatos, bastante dispositivos bien caros, que permiten abarcar toda la extensión de la cavidad. Si usted tiene una punta menor, usted va a tener, en este caso, que hacer 3 fotocondensaciones, una distal, inicial y en el centro. ¿Okay? Por ello, yo explico a mis alumnos la importancia de tener un buen equipo. En ese sentido, no quiero ser comercial, pero el que más estudios y el que mejor va es Valo. Valo grande, inclusive yo no tengo Valo grande, tengo normal. ¿Por qué? Porque él tiene todas esas características. Otra buena opción es Blueface, ¿ok? También es polyway. Tome cuidado, doctor. Sé que usted me está viendo de allá. Yo también ya compré estos fotopolimerizadores en eBay de 5, 15, 20, 25 dólares. ¿El va a endurar el material? Sí, va a endurar. Pero el hecho de que esté rígido el material no quiere decir que está en perfectas condiciones. Entonces, imagínese, GC, que es un fabricante muy respetado de materiales, con una calidad japonesa. ¿Sí? Usted sabe que todos los productos japoneses son de muy alta calidad, tanto que mi esposa es japonesa, descendiente japonesa. ¿Okay? Usted tiene que pensar que estos fotopolimerizadores van a endurar el material, pero no le va a ofrecer las características que el fabricante le está diciendo. El fabricante toma mucho tiempo en crear el material. Usted tiene que tratarle, manipularle adecuadamente. Una luz de baja categoría va a bajar la resistencia, va a manchar más, va a fracturar más fácil, va a pigmentar. ¿Ok? Pues esto es muy importante que usted lleve en consideración. Antes de invertir en su consultorio, tal vez en lo que sea un par de lupas o los muebles de su consultorio, invierta en fotoprocesador de tercera generación que esté respaldado por la literatura. Esto te va a ayudar para todo. ¿Ok? ¿Por qué para todo? Porque usted también va a hacer restauraciones cerámicas. Y lo que pega la gente cementante es un tipo de resina compuesta. Es un cemento resinoso. Y este cemento resinoso va a quedar una interfaz expuesta.
entre la superficie de la cerámica y la estructura del diente. Esa interfaz expuesta, mal polimerizada, pigmenta. Hoy por hoy, el mayor número digamos, de fracasos acá en Brasil, lo que vemos, mi esposa me muestra muy seguido casos de que fueron hechos lentes de contacto, es pigmentación en toda la línea de cementación. Y los pacientes no les gusta. ¿Ok? Tú puedes dar hasta pulido, pero hasta cierto punto es imposible remover, sobre todo en áreas proximales. Es una correcta polimerización en cualquier material plástico es esencial. Pues mira esto, doctor. Estamos con Valo. Él tiene una opción de polimerizar 3 segundos en alta potencia, 3200. Yo veo muchos profesores aplicando ese concepto. Lo que usted tiene que entender es que ese movimiento molecular, estos son moléculas, son monómeros, ¿ok? Estos monómeros al unirse forman una cadena polimérica y las cadenas se unen entre cadenas. Voy a volver el gráfico. Cuando usted coloca una luz muy buena, él va a polimerizar, pero también tiene que ver el tiempo. Y hoy estamos en un mundo muy acelerado donde quieres acortar el tiempo de la fotopolimerización, bajar de 20 segundos a 3 segundos. Y hay equipos para eso. Solo que yo quiero que pienses, ese movimiento molecular necesita tiempo. Necesita tiempo. ¿Ok? Y esto, me gusta mostrar estos trabajos de acá de mis profesores, doctor Rafael Mondelli, mi profesor, doctor Sergio, doctora Juliana y compañeras como Marilia, donde muestran trabajos que realmente te hacen pensar. O sea, vivimos en un mundo donde el fabricante te dice, dale 1 segundo, inclusive 3 segundos. Inclusive hay trabajos mecánicos que parecen buenos, pero nos olvidamos de la parte química. Nos olvidamos de la parte química. Entonces, cuando yo tengo altos volúmenes de composite, y aquí comparando el tipo de fotopolimerización, aquí fotopolimerización y polimerización química, dos grupos, usted puede ver que mientras más composite yo coloco, más va a contraer, pero también contrae con muchas dosis de irradiación. Solo que usted en este artículo en específico, en la parte de la discusión, ellos hablan algo muy importante, doctor. Dele tiempo de polimerización. Usted tiene 3 fases. Mire, 3 fases. El estado maleable, llamado pre-gel, un estado rígido post-gel, y en medio gelificación, o punto G. ¿Ok? Ese punto G es tiempo. Si yo le aplico 3200 miliwatts en 3 segundos, yo le acorto el tiempo. ¿Qué hago con eso? Yo no le doy tiempo a esas moléculas a hacer su movimiento. Entonces aquí mira, aquí está comprobando con una resina compuesta de polimerización química, con Zeiss, una marca comercial que ni existe más. Usted hace una polimerización en rampa y eso minimiza la contracción de polimerización. 1, 2. Usted también no, cuando tiene esa parte de gelificación más larga, más tiempo, usted va a tener un polímero de mejor calidad. ¿Por qué? Porque si usted le da muy rápido la potencia, 3 segundos, usted con certeza va a formar un polímero, pero tal vez sea un polímero de no buena calidad o pequeños polímeros y no una cadena polimérica ni crosslink. ¿Ok? Entonces es importante que entienda que durante la polimerización usted corta la luz, va a haber una contracción, esto es sinónimo de contracción, ¿ok? Y yo necesito que sea un poco más de tiempo. Entonces, si usted tiene un Valo o tiene un Blueface, utilice 1200 miliwatts, 20 segundos. No se complique, no haga 3 segundos, no hay prisa. Eso es algo que yo llamo mucho la atención también a mis alumnos y a mis colegas cuando conversamos sobre estos asuntos. Hay algunas cosas que no se pueden cambiar, hay algunas cosas que se debería tener los 7 sentidos. Uno de esos 7 sentidos es adhesión y fotopolimerización. Si usted quiere acelerar procesos restaurador, aísle más rápido y haga acabado y pulido más eficiente. Para eso tiene que inserir de mejor manera el material. Usted puede ganar muchísimo tiempo con eso. Tal vez preparo, usted puede hacer un preparo más rápido, pero adhesión, sobre todo fotopolimerización de las capas internas de la resina, mismo externas, son fundamentales para la longevidad. ¿Ok? Yo te voy a enseñar aquí una forma también de fotopolimerizar, una forma bien diferente. ¿Ok?
que tal vez te puede ayudar. Solo que la sumatoria de la fotopolimerización, también aquí varios profesores, aquí un profesor Adilson también, comparando varios materiales resinosos, y ellos hicieron fotopolimerizaciones en secuencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el grado de conversión, es decir, mientras más energía y radiación vemos con la fuente de luz, el dispositivo de luz, mejor las propiedades mecánicas de este material, es decir, va a ser más resistente, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, yo no puedo pasarme polimerizando, haciendo una técnica incremental de 8 incrementos, 4 de dentina, 4 de esmalte, 20 segundos, 40 segundos por capa. ¿No es así? Pues hay una forma, aquí yo voy a mostrar con una bulk, que usted puede realizar esa fotopolimerización de una forma un poco más inteligente. ¿Ok? Se vea rápido. En este caso, yo aplico el adhesivo, fotopolimerizo 20 segundos en ese caso, aplico una resina bulk, ¿ok? Verificando. Y la fotopolimerización aquí, mire, voy a fotopolimerizar a 1200 mil watts, 20 segundos, me tomo mi tiempo y coloco alta potencia, 3200, puedo darle 2 ciclos. Es decir, yo conseguí una etapa de gelificación más larga y le di extra energía, más energía, ¿ok? Más intensidad de luz. Porque la etapa de gelificación, que es la responsable de contracción y la responsable de formación de polímero, ya fue ejecutada. Yo lo que estoy dando es optimizando la calidad de luz para quitar algunos monómeros insaturados y intentar hacer un cross-link, es decir, una unión entre polímeros. ¿Okay? De esa forma, doctores, creo que ahora sí se ve en mi pantalla aquí. De esa forma vamos a entrar un poco a lo que es el tipo de restauración. Hemos hablado apenas de un punto que es fotopolarización. Bien, existen N técnicas, pero las técnicas más clásicas son un incremento solo, utilizado en amálgama, por ejemplo, es un incremento solo. Tenemos técnicas incrementales que son horizontales, oblicuas. Estas técnicas incrementales hoy sabemos que funcionan bien y con espesuras controladas de 2 milímetros, ¿sí? Con materiales o composites convencionales, tipo masa. Y este trabajo que pues fue de Larissa, que yo también participé, vemos esto, que usamos bases de ionómero de vidrio, son excelentes, pero si usted domina bien la espesura de estas técnicas de estratificación, sea oblicua, sea horizontal, realizando una correcta fotopolimerización, va a tener el mismo efecto que una base de ionómero de vidrio. ¿Cuál es la tentativa de ionómero de vidrio? Quitar el volumen total de la resina. Mientras más resina yo tengo, más contracción tengo del material, ¿ok? Y a partir de, bueno, fue mi tesis de disertación de maestría con mi tutora en la Universidad de San Paulo, yo trabajé con esta resina que ya no existe más, que es la silorano, que la verdad, él contrae menos y él dio partida a otros materiales que son las bulk, son otros tipos de materiales. Yo tengo que abordar un poco ese material porque es un material que es diferente. Recuerde que es una alquimia de plásticos y él usa un plástico en específico, ¿ok? Que permite relajarse un poco esa tensión. Pero las resinas bulk tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las grandes desventajas es su color. Al final, favorece a la fotopolimerización, que tiene que ser más transparente, más translúcido. Y yo consigo hacer polimerizaciones de capas de 2, 3 o 4 milímetros. Pero si usted nota, él tiene un color un poco grisáceo, amarillento. Esto nos permite ver varios trabajos aquí del profesor Carlos Suárez, que las resinas bulk funcionan bien en términos de contracción. O sea, el plástico funciona bien y existen varios estilos de bulk. Y comparando con técnicas incrementales, es interesante pensar que técnica incremental funciona, pero a medida que yo tengo cavidades más profundas, necesito más incrementos. Esa sumatoria de incrementos va a estresar más, ¿ok? Va a generar estrés. Entonces es importante que usted entienda que las resinas bulk también tiene una desventaja que tiene burbujas, pero la verdad la resina compuesta convencional también tiene, solo que es opaca y no la podemos ver. Entonces, en conclusión, todos estos composites son
algunas estrategias que nos permiten restaurar dientes que tienen, digamos, mucha destrucción de dentina, nos permite acelerar el proceso. Por ejemplo, aquí yo tengo una bullfold, consigo ver esas burbujas. Entonces yo le doy una señal. Si yo tengo una cavidad extremadamente profunda, utiliza las resinas Bull y te va a ayudar al proceso restaurador. Son seguras, contrae menos, pero se tiene una desventaja de color que aquí te estoy mostrando. Por ejemplo, estoy colocando una resina Bull Flow y estoy colocando una resina convencional de masa. Aquí creo que fue una microhíbrida, una nanohíbrida. Usted tiene que saber valorar el color del paciente y yo te voy a mostrar algunas estrategias acá. Indiferentemente si a usted le gusta o no los pigmentos, que intentamos mimetizar ese tipo de pigmentos, pero yo quiero que veas la restauración final en sí. Las resinas Bullfix son translúcidas, va a robar color de sustrato. ¿Ok? Y si yo tengo un sustrato oscuro abajo, mi composite en la parte pulsar se va a ver también translúcido, se va a ver de otro color. ¿Ok? Aquí maximizando más con el pigmento. Es un proceso. Adelante esto. ¿Cuál sería la estrategia? La estrategia cuando tienes cavidades muy profundas es colocar una resina bulk. ¿Ok? Tú vas a medir siempre y dejar una espesura adecuada de 2 milímetros en cúspide, 1.2, 1.5 en crestas o aristas proximales. Tú vas a hacer esa polimerización que vimos, 20 segundos y das 2 cargas de 3200. Después yo uso resinas microhíbridas con un aspecto más opaco. ¿Sí? Es decir, equivalente a un esmalte de cuerpo que tiene más opacidad. De esa forma yo puedo hacer una escultura, que ya vamos a hablar sobre técnicas de escultura, sobre técnicas de inserción. Pero quiero que pienses que cuando yo hago esta estrategia, yo dejo más volumen en un composite que es más opaco y siempre tengo que escoger resinas que no sean tan translúcidas para las resinas. Pues mira aquí, hago mi pulido y consigo un color bastante aceptable para el día a día, ¿ok? Tienes que pensar que esto es un diente plástico, es bastante opaco, no tiene translucidez. Y aquí que viene la técnica, ¿no? Porque hablamos de técnica incremental. Carlos, técnica incremental no puede, la contracción de polimerización no puedes colocar una resina de una cúspide que llegue a tocar la otra cúspide. La verdad, este trabajo es bastante interesante y tiene algunas conclusiones muy interesantes y ellos compararon 3 grupos. Lo más destacado acá es que este grupo de aquí, que hicieron tipo capas horizontales, presentó menos deflexión de cúspide. ¿Qué significa deflexión de cúspide? Cuando tú polimerizas la resina, las cúspides polimerizan y van a se oclusar. A veces no llega a separar el sistema adhesivo, pero cuando el paciente entra en oclusión, hay un espacio, es decir, haces un gap o dañas la interfase adhesiva, ¿okay? Porque las cúspides se contraen de acuerdo a la polimerización. Pero lo interesante de esa técnica es que yo puedo hacer esto de aquí, llamado de capping oclusal, ¿ok? Yo puedo utilizar resinas bulk en la parte inferior o resinas convencionales en la parte inferior, dependiendo la profundidad, y hacer un incremento como hice en el video pasado. ¿Okay? Y aquí que viene una técnica que usa esta estrategia de capping. Esta es del doctor, gran amigo Luis Gustavo Barrote, llamada LITS, que él utiliza técnica capping, es decir, 2 incrementos horizontales y los de bioemulation, que ellos básicamente quieren reproducir esa anatomía. Yo quiero que veas esta dentina aquí, por favor, mira esta dentina aquí. Voy a tener que salirme para ampliar un poco más aquí la imagen. Un segundo. Esto es importante, que mi interés es que notes esto de acá. Fueron dientes disolvidos, ¿ok? Con ácido. Hay un protocolo bastante bueno. Se remueve todo lo que es el esmalte y la dentina. Mira qué aspecto de dentina.
¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es muy importante esto? Mira, voy a tener que hacer un dibujo acá. Solo dame un segundo. Bueno, pasa un papelzinho, voy a diseñar aquí para eso. Mira, voy a hacer un dibujo de una caneta. Es importante que con la técnica incremental, esto es muy importante, la técnica incremental, cuando tú haces todos sus incrementos, esto de aquí, todos estos incrementos generalmente son convexos, ¿ok? Aquí, más fácil en este gráfico. Tú haces el primer incremento de dentina, él es convexo. Vamos acá. Puedes estar viendo, voy a hacer aquí una mini cavidad, ¿ok? Creo que estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Acá mi dibujo. Yo voy a hacer incrementos de dentina oblicuo. Entonces, en teoría, yo tengo que dejar aquí un espacio para el esmalte de 2 milímetros más o menos. Y hago mi primer incremento. La técnica incremental es no tocar el composite de una cúspide con otro. Haces tu polimerización de uno, haces tu polimerización del otro incremento, haces la polimerización del otro incremento y del otro incremento. ¿Cuál es el problema? Que estas capas hondas, ¿okay?, internas, no son parecidas a lo que vemos acá con la anatomía. Esto es importante que tú entiendas. La anatomía no es así. Es la técnica propuesta por Biomulation, usando técnica CAPI, usando la técnica del doctor Barrote. Es lo siguiente, tú haces un incremento, aquí está muy profundo la cavidad, déjame hago una cavidad no tan profunda. Tú hacer un incremento de resina, una capa baja, cóncava, y esto te permite dos cosas. Uno, dar ese diseño histoanatómico propuesto por Biomulation, y dos, esta superficie de aquí es llamada de área libre o superficie libre. Esa superficie libre es más extensa que si fuera recta, ¿ok? Esta superficie libre permite relajamiento en la polimerización, ¿ok, doctores? Entonces, siempre que tú tengas paredes adheridas y paredes libres, aquí en este caso tengo más paredes adheridas que libres, va en desventaja. Cuando tú haces este tipo de inserción con una cavidad más extensa, controlando espesura, no mayor a 2 milímetros, tienes un excelente efecto contra polimerización, fotopolimerizando, sin alta potencia, sin estresar la resina con 3.200 miliwatts y sí controlando esa polimerización. ¿Ok? ¿Ok, doctor? Usted puede conseguir hacer esas restauraciones. Mira aquí un ejemplo, paso a paso. Estas restauraciones tenían 13 años, es de mi hermana, siempre cuento esto. Esto yo hice cuando estaba en pregrado y estaba con sensibilidad aquí. Y le dije, vamos a cambiarte. ¿Okay? En esa época yo no sabía nada de anatomía. Hicimos remoción de las restauraciones, sistema adhesivo, de preferencia autocondicionante, si da tiempo hagamos un poco de adhesión. Y mira aquí la capa, redonda. Entonces esa superficie libre te permite relajar un poco esa contracción. Y después hago una segunda capa, ya convexa, horizontal, capping, y hago una escultura. ¿Ok? Puedo colocar mi pigmento. Pero aquí que viene la pregunta. ¿Cuál técnica yo selecciono? ¿Cuál técnica yo selecciono? Porque la verdad, sí existe una diferencia grande en cuál técnica yo tengo que utilizar. Y eso depende mucho de la resina compuesta. Depende muchísimo de la resina compuesta. ¿Por qué? Porque si yo utilizo aquí una resina extremadamente pegajosa, yo no consigo hacer esta técnica. Entonces, los composites tienen algunas características. Y estas características no es solo en color, no es solo en manipulación, no es solo en brillo, pero lo que me interesa para seleccionar la técnica es saber la consistencia de esta resina. ¿Okay? La consistencia, eso es importante. Bien, particularmente me gustan mucho resinas pegajosas o las que van más para pegajosas. Particularmente no me gustan mucho las de consistencia
¿Por qué? Porque las de consistencia, ¿no? Llevas marcas comerciales, no voy a hablar aquí, llevas en el sector anterior y es difícil tú medir porque es consistente, tienes que amasar y realmente te queda siempre mayor volumen. En el sector posterior, si tú haces técnica incremental, que es una resina fantástica para esa técnica, tú terminas dejando excesos en los cruzados y ajustas mucho y terminas perdiendo la anatomía. ¿Ok? Entonces es importante esto. Te voy a hacer aquí una pequeña demostración de 3 tipos de resina que tienen esas particularidades de consistencia. ¿Ok? Entonces, para técnica incremental, mira aquí, voy a proyectar. Para técnica incremental, yo voy también a ser partidario de anatomía, doctores. ¿Cómo hacía anatomía, Carlos? Porque si yo tengo un paciente joven que tiene todas las cúspides, mira acá, tiene todas las cúspides, microlóbulos, yo tengo que ser incremental. Con esta técnica, realmente quedan cúspides más planas. ¿Ok? No quedan aristas tan pronunciadas. Es importante que sepas la limitación de la técnica. Entonces, cuando tú tienes esto de aquí, cuando tú tienes esto clínicamente, pacientes muy jóvenes, tienen que incrementar, va muy bien con esto. Ahora, cuando yo tengo pacientes de mayor edad, como estos de acá, dientes desgastados, dientes muy desgastados, solo un segundo que voy a enfocar acá nada más. Ahí. Que tengo desgastados, una técnica incremental me va a dar problema en el ajuste, porque yo no tengo cúspides. Mira aquí, yo no tengo cúspides aquí, doctor. Mira, ¿para qué vas a hacer una técnica incremental en un diente desgastado? Mira las cúspides. No hace mucho sentido, no tiene microlóbulos. Entonces ahí que tú vienes con esa forma de escoger técnica. Forma de escoger técnica. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor, esto es importante? Porque existen varias formas de hacer odontología, todas respaldadas. Te estoy mostrando aquí algunas. Yo lo que te estoy intentando pasar es que hay otras técnicas y estas otras técnicas a veces son más funcionales por algunos casos. ¿Cómo seleccionar la técnica? Primero usted tiene que hacer una lectura de su paciente. Si tengo un paciente de edad como la mía o más adulta, se no va a tener cúspides, tiene que ver lateralmente. Tal vez una técnica incremental, que yo hago microlóbulos o que hago cúspide por cúspide, que hay tendencia a hacer una convexidad, se va a ajustar mucho, va a perder anatomía. ¿Ok? La técnica capping va mejor. Pero tal vez yo tengo un paciente de 15 años y tiene todos sus microlóbulos, usted no da esos microlóbulos, va a querer una restauración insatisfactoria, ¿ok? Sin función. Pues mire aquí, ¿cómo es la técnica capping? Usted ya colocó la dentina, recuerde que tiene que medir, medir la espesura. Usted comienza a esculpir. Hablando de consistencia del composite, esta es una resina extremadamente consistente. Al ser muy consistente, muy dura, muy rígida, tiene un problema. Tú terminas gastando más tiempo en remover los excesos. ¿Okay? Ese es un problema para ese tipo de composites. Pero hay una característica para esa técnica. Tiene que tener una propiedad que se llama pixotropía. Mire bien, estoy haciendo la escultura y el composite se mantiene en su posición, no se comporta como agua. Generalmente las resinas más consistentes tienen ese efecto. Si usted coloca una resina muy fluida o más pegajosa, se va a comportar como agua. Usted no va a conseguir hacer esa técnica. Entonces, resinas pegajosas sirven para técnicas incrementales, cúspide por cúspide, máximo 2 cúspides. ¿Ok? Para técnica capping, usted necesita resinas que tengan más consistencia. Esto voy a hacer una pequeña demostración acá. ¿Okay? Dame un segundo, nada más. Te voy a mostrar 3 tipos de consistencia. Entonces, vamos a ver aquí una resina bastante consistente
inclusive no hay más en el mercado, pero es consistente. Yo tengo aquí una resina muy consistente, muy dura. Entonces es una masa, realmente, ligeramente no se pega al instrumento. Por eso es que a mucha gente le gusta este tipo de masa. Este es ideal para ese tipo de restauraciones capping o incremento horizontal. Pero recuerde que si es muy consistente, usted va a demorar un poco de tiempo en remover excesos. Mire, si yo hago aquí un surco, él se va a mantener en su posición. Él no se va a comportar como un fluido. Después tenemos una resina un poco más pegajosa. Si las resinas tienen alguna suciedad, son resinas con pecas, como dice el doctor Castro. Mira, una resina más pegajosa es más fácil de moldear. Pero a veces cuando tú haces la escultura, lo haces aquí, con el tiempo, él se cierra, ¿sí? Esta resina estaba en el freezer, así que tal vez no se comporte. Entonces él no se comporte como fluido. Entonces de esta resina es muy difícil hacer un capping con él, porque tú haces el dibujo, el diseño anatómico y pierdes todo. Entonces es interesante que usted piense que existe una resina pegajosa ideal para técnica incremental. Por otro lado, yo tengo resinas que nosotros llamamos de cremosas. ¿Ok? Resinas cremosas. Mira, él es un poco consistente, pero también es un poco fluido. Eso me permite hacer una mejor manipulación. Mira. Pero también me permite hacer una escultura. Solo que generalmente las cremosas, él tiene una tixotropía por tiempo. Es decir, si tú dejas mucho tiempo, se pierde la anatomía. Al final voy a hacer una pequeña demostración utilizando esto. ¿Ok? Para mi modo de ver, esta es una resina más versátil, porque yo puedo usar cualquiera de las dos técnicas, o incremental, o la técnica capping, o técnica horizontal, una sola capa cruzada. ¿Ok? Entonces es importante que usted piense esto de aquí antes de seleccionar la técnica. Entonces, para recapitular, si yo tengo dientes jóvenes, con tendencia, digamos, de preferencia, voy a usar técnicas que sean incrementales. ¿Ok? Cúspide por cúspide. Por ejemplo, aquí, resinas más pegajosas, yo consigo hacer microlóbulos, por eso es que dientes más jóvenes son esenciales. Mire, con resinas más consistentes, usted va a ver una transición entre el composite pasado y el nuevo. Resinas más pegajosas, no. ¿Eh? Piense, doctor, yo tengo que elegir bien el material en relación a la técnica. Solo que, como te digo, hay una resina mixta, intermedia, equilibrada, y le llamamos cremosa. Él es 50-50. Eso sí te permite realizar en estos casos. Vamos a hablar qué resinas son así, qué resinas son más consistentes y más pegajosas. Realmente todos los fabricantes tienen sus resinas pegajosas y consistentes. Mira, microlóbulos, ¿por qué? Porque estoy reproduciendo anatomía, microlóbulos. Es un paciente joven, no tiene desgaste. ¿Ok? Tomar un poco de agua que está muy caliente acá. Si usted está viendo todas esas pequeñas suciedades es porque está filmado con un microscopio acá, ¿ok? Y sellado. Entonces piense, doctor, si yo voy a reproducir un diente joven, yo tengo que saber anatomía, escoger bien el material y la técnica. Por otro lado, también existen resinas especiales que solo usas una masa, un solo color. Mira aquí, las dos son composite, pero se mimetizaron, una sola masa. Se puede usar este tipo de composites tanto como horizontal o como oblicuo. ¿Okay? Estoy pasando una luz fluorescente. Yo consigo ver que hay material restaurador ahí. ¿Okay? Vamos a hablar también de ese material de forma
bastante rápida. Si este material yo puedo usarlo, disculpa, se coloca. Un segundo que se nos colgó. Está un calor bárbaro. El computador está pasando mal. Un segundo. Por algún motivo no está rodando el video. Ahí. Mira, en Cacapi, este es un composite especial en color que permite robar el sustrato, se mimetiza súper bien con una consistencia un poco más densa. ¿Okay? Es un composite utilizado para este tipo de restauraciones. Te recomiendo que utilices en cavidades de menor tamaño, no muy extensas, y mismo no muy extenso. ¿Okay? Yo voy a mostrar un caso aquí con las dos técnicas utilizando un paciente y con dos composites. Pues mira, es agradable hacer este tipo de anatomía, este tipo de técnica, donde tú haces una escultura un poco más rápida, en un solo incremento. Eso te quita estrés. Usted tiene que pensar que cuando haces incrementar, sobre todo cuando abres 3 cavidades en un solo momento, cuando comienzas el primer incremento estás tranquilo, pero cuando estás ya terminando el primer diente y te faltan 2, estás loco. Siempre los últimos incrementos comienza a darte un poco de malestar y, digamos, ansiedad, ¿no? Principalmente al paciente que está mucho tiempo ahí con el evaluación. Entonces, es importante que también evalúes, porque hay pacientes que no les gusta estar sentados mucho tiempo. ¿Okay? Entonces, es una técnica que se adapta para este tipo de pacientes. Espera, yo consigo manipular este tipo de resinas. Esta, la verdad, es un poco cremosa, un poco más para consistente. Entonces, te permite utilizar bien con instrumento, te permite utilizar, responde bien con pincel. Entonces, bastante agradable. ¿Sí? Y siempre con muchos detalles. Cuando usted tiene una resina cremosa o tal vez cremosa, especialmente cremosa, usted no necesita utilizar modeladores. Eso es la ventaja de esa resina. Cuando usted tiene resinas muy pegajosas, necesita colocar modeladores. Modelador es una sustancia a base de bisfenol A que te permite quitar la tensión superficial de los instrumentos, principalmente espátula, para que no se pegue. ¿Okay? O para dar un acabado alisado con el pincel en el caso de resinas más consistentes. Mire aquí, sellando. Yo quiero, doctor, que usted siempre se lleve este recuerdo, que a veces uno se demora 45 minutos, 1 hora haciendo una técnica, la técnica que haya escogido, y nos pasa esto. Quitas todo, pierdes toda la anatomía cuando ajustas. ¿Ok? Una cosa que usted tiene que pensar, mire aquí esta restauración de amálgama, más o menos tenía como 20 años de esta amálgama o más. ¿Qué pasa con los materiales restauradores? Amálgama y resina. Se erosiona. Cuando se erosiona, se desgastan, los dientes se mueven. Entonces usted pierde un poco esa oclusión natural que tiene el paciente. Si usted hace una técnica incremental aquí, usted va a ajustar y va a perder anatomía. Por ello, esta es una técnica bastante antigua. La verdad, yo aprendí por profesor acá en la Universidad de São Paulo, pero veo mucha gente de fuera que utiliza y la llamamos de estampa oclusal funcional. Es decir, cuando viene su paciente y usted va a restaurar sector superior, usted va a tomar una impresión del sector inferior, coloca resina bisacrílica y durante la inserción del material que está aislado, utiliza como si fuera un cheque, como si fuera, como si estuviera en articulador, ¿ok? Entonces, mira aquí, te voy a mostrar un caso y aquí vale la pena mostrar el caso porque fue realizado para esta conferencia en específico. Tengo 2 restauraciones con más de 15 años, 13 años. Y yo quiero que pienses, primera lectura que tienes que pensar es que tengo facetas de desgaste, es decir, cúspides desgastadas, paciente ya de una edad adulta.
Yo no puedo utilizar una técnica incremental como tal, ¿ok? Tengo que tomar cuidado con eso. Después, yo tengo una mordida un poco difícil porque tengo una restauración satisfactoria superior y puedo ver que las resinas están en muy mal estado con filtración. Entonces, mira aquí, esto filmado con microscopio. La primera cosa que tienes que hacer es checar la mordida antes de restaurar para saber dónde son los puntos de contacto. Si es en diente, si es en restauración o es interfaz. Si es que es en interfaz, usted tiene que hacer un bisel o remover esa interfaz. ¿Okay? Después toma la impresión con alginato y coloca una resina bisacrílica. Carlos, ¿se puede hacer con resina acrílica? Se puede. La resina acrílica lo malo es que contrae mucho más, entonces a veces tienes algunos problemas después con la inclusión. La bisacrílica también es mucho más rápida. Y aquí estoy usando técnica capping con aquella resina que se mimetiza. La verdad, es una resina de la esencia de GC, se llama universal, es un solo color, engloba el color del sustrato. Y utilizo esta matriz. Es importante que tú laves con alcohol, después hago la escultura, ¿sabes? Laves con alcohol esta estampa y tal vez pases un modelador en la superficie para que no se pegue. Una vez realizado, listo. La verdad, yo voy a utilizar una técnica mixta aquí, ¿no? Pero por el tiempo decidí hacer esta técnica en un solo incremento. Ya para mostrar la técnica también estoy utilizando una técnica incremental. Yo sabía que es una técnica que me iba a dar más trabajo por el desgaste de cúspides, pero mira, puedes utilizar la estampa cruzada de forma muy segura, cúspide por cúspide. Entonces, la velocidad operatoria de la técnica capping es mayor. ¿Okay? Mira, esto fue el inmediato, no tengo el control. Mira, no tengo casi ajustes mínimos que hice en el paciente. ¿Ok? Voy a hacer una pequeña demostración. Pero antes de partir a eso, también creo, de cierta forma, mostrar que también es posible, hacer restauraciones múltiples. Yo sé que a muchos les gusta la parte artesanal, pero en vista de que tenemos tecnología y no necesariamente tengas que comprar un equipo de CAD/CAM para hacer este tipo de trabajos, cuando tienes muchas restauraciones y tienes tiempo encima, el paciente se va de viaje o simplemente no consigue hacer varias restauraciones en boca porque tiene apertura limitada o paciente que es un poco difícil, puedes hacer varias restauraciones con tecnología, ¿ok? Es importante que entiendas que hay protocolos de adhesión, vamos a entrar mucho, se ha hablado mucho en esta pandemia sobre IDS, dentin coating, etc. Es interesante que se haga todos estos abordajes, por eso es que es esencial saber sobre adhesión, diagnóstico diferencial. A veces estas manchitas aquí son manchas marrones. Y lo que te quería mostrar es que hoy en muchos lugares de toda Latinoamérica, alquilan los escáneres, centros radiológicos o laboratorios que alquilan con la tentativa de que tú puedas mandar los trabajos a ellos. Entonces, mira la velocidad, tú preparas, haces una sesión todo, readecuas, haces el sellado, escaneas, mandas al mismo centro laboratorial y ellos te crean las piezas. Solo que no estamos hablando de cerámica, estamos hablando de un material que tiene un comportamiento como composite, y es este material aquí, CERSmart. Hay varios, ¿ok? Hay varias marcas, pero en particular me gusta este porque tiene muy buen brillo al glaze mecánico, es decir, tú le puedes pulir como una resina compuesta. O sea, tiene un kit de cementos, pigmentos, me gusta mucho realmente este material, y usted puede cementar, ¿ok? Siguiendo todos los protocolos, y esto es del inmediato. Se cementa rápido, hace un aislamiento en toda la arcada y ajusta. Si ustedes se dan cuenta, esta boca está todo un poco más plana. ¿Por qué? Porque tuvo una oclusión adaptada. Pues, tuvo una oclusión adaptada. ¿Okay? Vamos a hacer una pequeña demostración. Después abrimos un espacio para preguntas y respuestas. Doctor Javier, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Estamos bien con el horario?
Sí, estamos bien. Perfecto. Me dan 2 minutos, me arreglo acá, nada más. As luvas só, por favor. Luvas. Não, tinha uma caixa de luva aqui. Depois pegar, por favor. Bien, doctores, yo tengo que enseñar un poquito de anatomía de forma bien simplificada. Bien simplificada. Porque si usted no entiende esto, no va a aplicar. Yo quiero que mañana usted ya consiga aplicar por lo menos algo de lo que vamos a mostrar acá. Para ello es importante que usted vea este modelito aquí que tengo preparado. Estos son dientes naturales, ¿ok? Vamos a hacer un molar superior. Y quiero que vea estos aspectos. A mí lo que me interesa es que usted aprenda un poco de cómo hacer esa escultura. Voy a hacer las dos, la verdad, ¿ok? Pues mire, tengo una fosa profunda, fosa central. Tengo una fosa secundaria. Mire la altura. La fosa central está más baja, más aplicada. Fosa secundaria más rasa. Tengo surcos principales que comienzan en la fosa muy profunda y a medida que va hacia la cara vestibular se hace rasa. También tengo estos surcos de escape, llamados surcos secundarios. Y cada cúspide es una pirámide. Tienes la punta cuspidia, una arista triturante, arista libre, aristas horizontales. Usted tiene que acordarse de esto. Pero la anatomía en general es necesario aprenderla con un pequeño dibujo. Y tenemos una cara oclusal, ¿ok? Mesoclusal. La mesoclusal está dada por la cúspide y las aristas horizontales y las crestas marginales. Es decir, de una periferia. Esta es la área triturante. Porque recuerde que nosotros tenemos ecuador dentario que está más hacia la parte cervical. ¿Ok? Pues aquí yo tengo un dibujo donde tengo un ecuador dentario, el círculo, digamos, el dibujo que está más externo, y la parte interna es la mesoclusal. Tengo otra caneta que la moja. Un segundo. Ese lápiz, ese lápiz. Ese sí, por favor. Ese. Entonces, doctores, de forma simple, yo tengo dos cúspides vestibulares, ¿ok? Y tengo una distancia entre las caras libres. Sería 50% de esa distancia, 50% de esta distancia de la mesoclusal. Tengo una fosa central. Esta fosa central va a separar dos cúspides, siempre haga una línea curva. Después, hacia mesial, usted tiene un surco central, ¿ok? Él llega más o menos a 1 milímetro aquí, una fosa secundaria. Después se bifurca. Esa bifurcación puede ser asimétrica. En la parte distal, yo tengo que ver siempre esta área palatina. Por ejemplo, aquí tengo una cúspide palatina, mesopalatina, muy robusta. Es decir, él ocupa los 2/3 de los 3/3. Voy a dividir aquí 2/3, 3/3, disculpa. Mira aquí. Mi cúspide palatina va a robar estos 2/3. ¿Ok? Pues a partir de aquí, yo tengo un nacimiento de una pequeña cúspide que está, que él no tiene básicamente oclusión, desoclusión. Tengo un pequeño surco, una pequeña fosa principal, y aquí hago una C. ¿Ok? Él se va hacia distal, puede bifurcar. Lo que quiero que usted siempre se recuerde es que hacia mesial y vestibular nosotros tenemos una letra L, y en distal, hacia distal y palatino, una letra C. Nunca haga esto, doctor. ¿Ok? Porque cuando usted hace esa disposición, usted tiene un puente de esmalte. Para hacer la técnica capping horizontal, usted necesita hacer de esta forma. Entonces aquí, yo tengo dos modelitos, dos dientes. Vamos a ver cómo está al revés. Ahí está bien. Exacto, aquí. Solo un segundo. Mira, yo hice unos pequeños preparos. Y vamos a hacer
una pequeña adhesión. En este caso voy a usar un super universal, ¿no? Él tiene 4 monómeros funcionales, entre ellos MDP, que es el G'1. Entonces, sí, excelente. El papel, aquí. Es algo importante que usted tiene que tener en cuenta, es que estos adhesivos tienen mucha agua, muchísima agua, para hacer su reacción química. Si yo coloco, voy a mostrar aquí 2 formas de colocar, una que siempre colocamos de forma rutinera. Usted dispensa la gota, ¿ok? Cuando coloca, mira el exceso que colocó. Este exceso es perjudicial en la área o en el ángulo. Y generalmente le colocamos aire. Ahí usted llega con el aire, con la jeringa triplex, y en esos mismos ángulos, triedros y diedros, va a quedar exceso. Ese exceso de este adhesivo que no tiene carga, va a sufrir con la mordida. ¿Ok? Entonces, una forma simple de usted calibrar la cantidad del sistema adhesivo es de esta forma. Esto es un protocolo que seguimos aquí en la Universidad de San Paulo. Usted dispensa en el papel, como tiene solvente, tiene que ser rápido, coge un papel absorbente o un filtro de café y con ello usted remueve el exceso. Cuidado, frote, no es para frotar porque ahí usted coloca resquicios. Y de esa forma, usted tiene una película bastante uniforme. Los sistemas universales en sí, yo voy a darle alta potencia porque es práctica, ¿ok? Aquí yo puedo iniciar en 3 segundos. Los sistemas universales, hay un par de trabajos que muestran mejor eficiencia de estos sistemas con 2 capas, ¿ok? Aplicación de 2 capas. Que la segunda capa lo que va a funcionar es como una capa adhesiva, es decir, te va a dar mejor resistencia, ¿ok? En este caso voy a aplicar solo una y yo voy a mostrar este composite. Bien. Yo mostré un composite cremoso. La verdad, tengo usando ya bastante tiempo Gradia Direct. Opa. Un segundo, doctores. Accidente aquí. Yo he usado bastante este Gradia Direct, que es una resina microhíbrida, ¿ok? Bastante resistente. Y es cremosa, bastante cremosa. Esta de acá, Direct X, él es cremosa, con bastantes mejores, me gustó bastante el brillo, que tiene, es nano híbrida. Entonces, para el sector posterior, las microhíbridas y nanohíbridas, la verdad, son bastante recomendadas. Por ello, la Gradia Direct X, él es cremosa para pegajosa. Es posible que ahora se ponga un poco pegajosa, porque estamos en 41 grados acá, ¿ok? Entonces, vamos a la inserción. Mira, yo estoy un poco incómodo con la posición aquí, así que voy a darle la vuelta. Exacto. Disculpe que esté de cabeza, pero acá mi proyector está a la inversa. Entonces, solo un segundo. Déjenme buscar un instrumento. Mark. Cadê o rolinho? O rolinho. Este. Mira, hoy con el COVID ya no se puede hacer esto. Tienes que dispensar en algún frasco dispensador, por ejemplo, o por aquí, algunos. Tú tienes porta resineros, ¿ok? Este es hecho en impresora 3D. Tú puedes colocar la resina aquí y llevar para que no haya contaminación cruzada. Eso es lo más recomendable, pero este paciente no tiene COVID. Así que voy a hacer un solo incremento en el sector posterior como capa. Es interesante que usted, antes de remover la resina, calibre. Para ello, yo recomiendo siempre un kit tener un explorador. Este mide cada línea 3 milímetros. Entonces voy a remover aquí más o menos 2. Es posible que se comporte más como fluido por el calor que está acá. Una cosa que venimos realizando mucho con mis alumnos acá es colocar las resinas compuestas en freezers. ¿Bien? Mora,
More. Entonces, uma vez que você coloca o material, o cabo está desconectado. Vai apagar. Una vez que coloca el material, usted va a comenzar a condensar en una área específica y después va llevando hacia el resto. ¿Ok? Pues mire, comportamiento. Si yo muevo más rápido este composite, él se comporta más como una resina más pegajosa. ¿Ok? Aquí yo no medí la profundidad de la cavidad porque es práctica, pero siempre usted tiene que dejar esa espesura mínima de material, máxima, digamos, aquí 2 milímetros. Una vez que usted condense, usted va a ver dos cosas que hemos aprendido en oclusión. Tenemos la curva de Wilson, la de Despy, perdón, y la curva de Wilson, ¿ok? Que es esa torsión de los dientes. Esto es interesante para que usted apoye un instrumento parecido a este y copie la inclinación de las cúspides. Recuerde que si yo tengo un paciente más adulto, mi copia va a ser más plana. Si yo tengo un paciente más joven, mi inclinación va a ser más profunda, más inclinada. ¿Okay? Esto se básicamente lleva con el paciente y copia. Mira, usted va copiando y va quitando los excesos. Lo que me interesa es calibrar el exceso. ¿Okay? Pues mire, es una resina que se comporta bastante bien con un instrumento. No es dura ni es pegajosa, es bastante agradable. Una vez que usted llega a esto, puede utilizar inclusive estos códigos aquí, en el instrumento. Después yo voy a ver esas pequeñas depresiones que tiene las cúspides vestibulares. Uso este material aquí, quito excesos. Puede ser una pequeña depresión aquí. Mire, simple. Antes de pasar a la siguiente fase, pincel. Ese aquí. Usted va a usar un pincel grande y va a coger la resina, la porción de la resina hacia el diente, es decir, limpiando la transición. ¿Ok? Pues mire, se va a hacer todo esto de forma bien simple. Antes de hacer la escultura, usted hace la estampa cruzada. Aquí yo no tengo estampa cruzada, ¿ok? Hace la estampa, si hay exceso, usted ya remueve. Y ahora vamos a hacer la escultura. Mire qué fácil que es la escultura. Voy a usar un instrumento. Defino primero fosa, siempre es primero fosa, para dividir las dos cúspides. Después voy a irme a mesial, es más fácil. Fosa secundaria, menos profunda. Y aquí voy. Un segundo que voy a quitar el autofocus aquí. Eso ahí. Y aquí yo voy a hacer esto. Y de la fosa hago mis surcos asimétricos. ¿Bien? Después voy a identificar anatómicamente dónde está el volumen de mi cúspide palatina. Hago mi fosa principal y hago mi C. ¿Okay? Se ve desastroso, ¿verdad? Ahora nos toca trabajar de dos formas. Te voy a mostrar las dos formas. Una es con instrumento. Me gusta mucho este instrumento que se llama Hollenbeck. Entonces, mira, de forma bien simple, lo que estoy haciendo es empujando la resina en dirección del surco de ambos lados, de ambas cúspides. Y es una resina que se comporta bastante bien. Otra forma de utilizar un poco más delicada es un pequeño microbrush. Siempre recomiendo que compres un microbrush que no suelte pelo. Los microbrush más baratos generalmente sueltan pelo. Y tú vas aproximando, bajando esos volúmenes. Por ejemplo, aquí yo veo mucho volumen. Una resina que se comporta fantástico para esto.
Y cuando tú haces esa escultura siempre se pierden algunos detalles. Yo vengo aquí con una lima, de preferencia lima 10. Y remarco un poco esos surcos. ¿Okay? Solo déjame ver un pincel. Aquí suelo usar modelador. Amor, tem álcool. Limpa para mí, por favor. Sí. Mi esposa me va a ayudar ahí con el pincel. Mira, yo mantengo ahí mi diente y no se ha perdido mi escultura. Eso es bastante agradable. Opa, ahí fue una pequeña suciedad. Y después yo puedo colocar un poco de modelador porque ya voy a terminar la restauración. No tengo acá modelador. No recomiendo adhesivo. Te voy a colocar aquí un modelador. Ok. Lo que voy a hacer es usar un pincel súper fino. Voy a intentar reproducir esto de aquí, doctor. Mira. Usted tiene esas pequeñas depresiones. Ok. Entonces usted va a reproducir esas pequeñas depresiones con el pincel. Opa, aquí se está cayendo todo el kiosco. Usted va aplicando en ciertas áreas la presión con el pincel. Esa basurita ahí se va a quedar ahí. Una pared palatina también. Mira. Eso es una resina que se comporta bastante bien con pincel. Y bien, aquí yo podría pasarme algún tiempo arreglando esto, pero como estoy sin lupas, estoy en vivo, no hay necesidad, ¿verdad? Puedo dejar un poco más evidente los surcos. Y creo que puedo dejarlo ahí. Bien, yo voy a poner esa. Ahora, vamos a hacer, tengo que incrementar. Yo voy a hacer solo 2 cúspides para que tú veas cómo se puede usar el material también con la otra técnica. Bien, voy a escoger las 2 mesiales nada más. Nuevamente, yo tengo que calibrar mi cantidad. En este caso, yo voy a usar la mitad de la jeringa. Y si usted está por salirse del webinario, no se pierda que vamos a tener un súper sorteo gracias a la gente de GC. Esto es sorpresa. ¿Ok? Lo primero que voy a hacer, doctores, es colocar el composite, mira, apoyando en este caso va a ser como un incremento único. Debería haber dentina abajo. Después voy a remover estos excesos. Mira, es comportamiento bastante bueno del material. O sea, aquí usted tiene que pensar que tengo una pequeña curva aquí. Vengo aquí, doy ese contorno cuando tengo exceso. Tengo mucha cantidad. Como estoy haciendo un solo incremento, no controlo mucho la cantidad. Lo que quiero es mostrarte no el resultado final de esta técnica, y sí cómo vas a usar entre capa y capa. ¿Okay? Llegas a este punto, me gusta mucho usar el Hollenbeck, es parecido a un PKT, ¿no? Cerrado. Presionas a los lados lateralmente, das algunas irregularidades. Vas viendo algunos aspectos. Después vengo con el pincel. Voy a hacerlo más rápido acá para terminar. Y si no, nos vamos muy tarde. ¿Ok? No me cobran multa. Aquí yo direcciono un poco el composite hacia la arista. ¿Sí? Y realmente me gusta dar algunos detalles con la lima aquí. Tal vez.
No se olvide de pasar el pincel para a mejor la transición. Y bien, pues no voy a pasar más tiempo en esta cúspide porque tengo que incrementar, son muchos detallitos. Lo que quiero mostrarte es de esto de acá. Cuando usted va a hacer la segundo incremento entre cúspide y cúspide, se va a hacer lo siguiente, doctor. Bien. ¿Ok? Se va a colocar en la punta cuspidia. Bien. Y después va a inserir hacia abajo el material para remover el aire que salga en un sentido. ¿Ok? A condensar, condensar. Lo que me interesa ahora es condensar el material. Una vez que condenso el material, mira, ahora sí tengo que remover excesos, ¿verdad? Es una forma de tú preservar ya esa profundidad del surco. Es utilizar un instrumento tipo Honeyback, apoyas la punta en la cúspide que ya polimerizaste, inclinado el instrumento hacia la cúspide que estás trabajando, y haces esto, mira. Una forma bien simple, la verdad. Puedes utilizar cualquier otro instrumento, pero este instrumento es bastante útil para esto. Mira. Es un composite que realmente se comporta bien, sin uso de modelador. ¿Ok? Y aquí tú puedes dar algunos detalles y fotopolimerizar, ¿ok? Tal vez para evidenciar un poco más el surco, vienes con una lima y después trabajas con pincel. Y creo que se nos manchó el pincel un poco. Vamos a ver. Si ustedes se dan cuenta, tienes una muy buena tiempo de trabajo, no polimeriza con la luz que estoy proyectando aquí. Eso es algo interesante. Cuando yo hago videos o algunas resinas que son imposibles de filmar, hacer videos para demostrar a los alumnos, este composite se comporta bien, inclusive para hacer material, bastante bien. ¿Qué, doctores? Mira, quería mostrar que se puede hacer pues, las dos técnicas de una forma eficiente. ¿Ok? Bien, creo que llegamos a la parte final. Antes de las preguntas y respuestas, doctor Javier, ¿quieres que hable sobre la promoción o lo dejamos para el final después de las preguntas y respuestas? Sí, no, si querés, sí, y yo voy ordenando las preguntas. Perfecto. Entonces, es lo siguiente, mis queridos amigos. Yo sé que aquí hay algunos alumnos míos que están acompañando, que yo los he invitado para este evento. Y sin más, quería decirte que, bueno, gracias por estar acompañando, pero tenemos una promoción con GC, es un sorteo. Yo tengo cursos online desde 2018, visto desde este punto de vista clínico, viendo varias opciones, porque el dentista tiene que tener varias cartas bajo la manga, el dentista tiene que tener varias mangas bajo la manga, para tú poder hacer casos simples con estrategias simples y casos más complejos con estrategias más complejas. Es así que, junto con GC, con todo este proyecto, lanzamos una promoción. Mira, yo lanzo ese curso 2 veces al año con cupos extremadamente limitados, así que vamos a sortear un cupo, ¿ok? Es un curso online de anteriores, posteriores y con soporte. Inclusive en este grupo hicimos un grupo en WhatsApp que siempre hay discusión. Hablamos de muchos asuntos, no solo de resinas, hablamos también un poco de cerámicas, en fin. Y hay que seguir algunas reglas. Las reglas son simples. Después de esta conferencia voy a postar esta imagen, ¿ok? De hecho, va a haber gente que no participó en el webinar y que va a postar allá. Nosotros vamos a verificar quién en el sorteo, quién participó y quién hizo el post. Lo siguiente, ¿ok? Esto va a estar postado en Instagram y en Instagram de GC Latina América. Usted tiene que irse a las dos cuentas, seguir las dos cuentas
colocar 3 amigos dentistas en los comentarios. Mientras más colocas, más chances de ganar, ¿ok? Y vas a repostear, es decir, vas a coger ese post y colocar en histories. Nosotros vamos a monitorear. Es un solo cupo en el cual, pues no te puedo hablar de valores del costo, pero es un costo accesible, pero no es barato tampoco, ¿ok? Es un curso que dura un año. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, gracias a los de ID de México y a todo el equipo de GC. Para mí ha sido un enorme placer. Te dije, doctor, que nos íbamos a pasar de la hora. Y muchas gracias.